Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, ¿está preparada América Latina para las tormentas de la economía mundial en este 2019? ¿Cómo el mundo financiero está distorsionando la economía mundial? El referendo del Perú, paso adelante para luchar contra la corrupción política y judicial, pero se necesita avanzar sobre la agenda económica de la corrupción. ¿Y qué pasa en China con los paraísos fiscales? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. ¿Qué va a pasar con la economía mundial y de América Latina en este 2019? No es por dar malas noticias a principios de año, ni tampoco un deseo de ser aguafiestas, pero los pronósticos no son alentadores y la verdad que no debería sorprender que no sean alentadores, porque a 10 años del estallido financiero de 2008, la economía global no ha recuperado el dinamismo ni ha solucionado los problemas que la llevaron a la crisis. En diciembre, el vicedirector del Fondo Monetario Internacional, David Lipton, advirtió que había cada vez más nubes en el horizonte y que los gobiernos no estaban preparados para una nueva tormenta. El FMI no es el único organismo internacional que bajó sus predicciones de crecimiento global para el 2019. También lo hicieron el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo y la mayoría de las entidades privadas. La guerra comercial entre las dos superpotencias, Estados Unidos y China, es uno de los temas que más preocupa por el impacto que puede tener sobre el resto del mundo. Entre China y Estados Unidos representan un 35% del comercio mundial. Si a estos dos supergigantes se le suma una Unión Europea, ya son casi la mitad de todos los intercambios mundiales. Si a esto se le agrega además el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y el impacto que tienen a nivel global, se ve que nadie tiene una idea muy clara de lo que va a pasar este año. En su predicción de diciembre, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, la CEPAL, hizo un diagnóstico similar al de organismos públicos u organizaciones privadas. Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, explicó a Justicia Impositiva cómo puede afectar esta situación global a la región. Lo que uno percibe en la economía mundial es una creciente incertidumbre y una sensación de un sesgo a la baja en muchas de las variables importantes. Sesgo a la baja en el crecimiento mundial, el comercio mundial que está estancado y parece que va a seguir siendo estancado, y una creciente volatilidad e incertidumbre financiera con un desplazamiento, dado la baja en la caída de apetitos por riesgo, en un desplazamiento de los flujos financieros más bien de las economías emergentes, y entre ellas América Latina y el Caribe, hacia las economías desarrolladas. Y eso ya tiene un impacto, por ejemplo, en que los ENVI que miden en los riesgos países tienden a subir, y en la medida que suben los riesgos países se hace más caro el endeudamiento en nuestros países. Esto también afecta mucho la disponibilidad y la disposición de la política fiscal, en la medida que hace que los gobiernos tengan que ser más cautos con los temas de endeudamiento público y privado, y eso entonces genera una tendencia a una política fiscal más restrictiva. Por el lado comercial, bueno, si caen los precios de los commodities, eso va a afectar negativamente a los países exportadores de commodities, que en general dependen mucho de la dinámica de las commodities para explicar parte importante de su estabilidad macro y sus tasas de crecimiento. La reducción del crecimiento de China es muy complejo porque China es uno de los principales socios comerciales de la mayoría de los países de la región. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos tiene una relación también muy estrecha con la región, particularmente Centroamérica y México, pero también América del Sur, en los canales comerciales y los canales financieros. A nivel regional, la CEPAL predice un crecimiento del 1,7%, pero claro, estamos hablando de los 33 países que forman América Latina y el Caribe, es decir que obviamente el desempeño variará mucho en los distintos países. Hay una diferencia sideral entre los de mejor rendimiento, como República Dominicana, Panamá o Bolivia, que crecerán entre el 4 y el 6%, y países como Venezuela o Argentina, que continuarán en medio de una profunda recesión. En el medio hay todos los matices posibles, aunque aclaremos que, lamentablemente, incluso cuando hay crecimiento en la región, este crecimiento no llega a todos y muy a menudo no sirve para achicar los niveles de desigualdad y pobreza. ¿Qué puede hacer la región ante estos peligros de la economía global? Nuevamente Daniel Titelman de la CEPAL.
Desde la coyuntura, bueno, es tratar de generar políticas que promuevan procrecimiento, ¿ya? Más una mirada más de mediano plazo, yo te diría que ahí uno vuelve a los diagnósticos más estándares y tradicionales, de que la mejor defensa ante las volatilidades y vulnerabilidades de la economía global son economías con estructuras productivas diversificadas, que contengan mayor valor agregado, con mayor componente tecnológico, y dar el salto hacia esta nueva revolución digital y las nuevas formas de producción que se están dando en el mundo. Entonces yo te diría que desde la perspectiva más de mediano plazo el desafío sigue siendo el de tener que cambiar y adaptar la estructura exportadora y por lo tanto la estructura productiva de la región, aprovechando las oportunidades que te va a brindar en las revoluciones tecnológicas, el mundo más digital, y aprovechar el capital natural que tiene la región en términos de biodiversidad y de lo que la CEPAL llama el gran impulso ambiental, o sea, cómo adaptar tu estructura productiva con mayor grado de conocimiento y valor agregado en un crecimiento sustentable. Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. El fin de los años de bonanza de la mano de los altos precios de las materias primas y las políticas redistributivas ha generado una creciente inestabilidad política en la región. En distintos países de la región, el electorado está buscando alternativas a una democracia percibida, según una reciente encuesta regional de Latinbarómetro, como cooptada por las élites. El 1 de diciembre de 2018 asumió en México el centroizquierdista Andrés Manuel López Obrador. El 1 de enero de este año asumió en Brasil el ultraderechista Jair Bolsonaro. Pero en el resto de la región, en Argentina, Costa Rica, Perú y Nicaragua, hay claras señales de cansancio con el status quo. El problema es cuál es la alternativa. Este año nos dará una idea. Hay elecciones presidenciales en 6 países: El Salvador, Guatemala, Panamá, Argentina, Uruguay y Bolivia. Según Pedro Brieger, director de Nodal, el primer portal de noticias dedicado a América Latina, hay una pelea ideológica de fondo que aún no ha sido saldada. Creo que en América Latina y el Caribe todavía hay una disputa regional importante entre los sectores progresistas en el más amplio sentido de la palabra y los sectores de derecha, conservadores, liberales. Hay una disputa por la hegemonía política regional que tuvo la corriente progresista durante cerca de 10-15 años y que ahora se está viendo hackeada con algunas derrotas de la corriente progresista en el campo electoral como en la Argentina y también en Brasil, aunque las elecciones en Brasil fueron muy particulares por la proscripción de Lula como candidato. Creo que lo novedoso pensando en el 2019 es que emerge una nueva derecha que está siendo liderada por Jair Bolsonaro, una nueva derecha que se define a sí misma como de derecha, que no tiene vergüenza de decir que son de derecha, a diferencia de gran parte de las derechas latinoamericanas que, como sienten que la derecha está asociada a los golpes militares, por lo general tratan de decir que son de centro derecha o de centro. En el caso de Bolsonaro me parece que hay un cambio para tomar en cuenta, que abiertamente se dice de derecha y que tiene un lenguaje que pareciera extraído de hace 50 años durante la Guerra Fría. Por eso 2019 va a ser importante porque hay elecciones en la Argentina, en Uruguay y Bolivia, entre otros. Sin lugar a dudas, las elecciones en la Argentina son las más importantes, tomando en cuenta los cambios de gobierno en México y Brasil y lo que representa la Argentina. Por supuesto que Bolivia también es importante por central de lo que se llama la izquierda en la región, y la continuidad de Evo Morales le daría, sin lugar a dudas, más impulsos a la izquierda latinoamericana. Pero creo que todavía hay un eje de disputa que no se ha cerrado, entre otras cosas porque creo que a las derechas latinoamericanas se les dificulta ofrecer algo nuevo. Pedro Brieger, director de Nodal, el primer portal de noticias dedicado a América Latina. Sigamos con el tema de la economía mundial, pero ya no para hablar del año pasado o de este, no. Tratemos de darle una mirada más amplia, porque la realidad es que desde el estallido financiero de 2008 y la recesión mundial se viene anunciando que la economía se recuperará el año próximo, y año a año el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, organizaciones económicas terminan bajando invariablemente sus proyecciones de crecimiento. ¿Qué está pasando? Que estas organizaciones que supuestamente concentran a la crème de la economía se equivocan invariablemente desde hace una década. ¿Hay algo que no están tomando en cuenta? Hagamos un poco de historia. En la llamada era dorada del capitalismo, la década del 50 hasta la crisis petrolera mundial de 1973, la economía mundial creció a un 4,8% anual. Y el crecimiento se produjo casi sin excepciones en todo el planeta, países desarrollados y en desarrollo.
De los 80 en adelante, es decir, en los últimos 40 años, la economía mundial creció bastante menos, un 3,2%, pero además esto sucedió con un fuerte aumento del desempleo. Ni los países desarrollados se salvaron. En Alemania se duplicó el desempleo, en el Reino Unido pasó el desempleo del 1,6% al 7,4%, en Francia le fue incluso peor que a los británicos. Este periodo se ha caracterizado también por numerosas crisis financieras, que en realidad fueron tantas que las empezaron a llamar con el nombre de bebidas nacionales: el efecto tequila, el efecto vodka, el caipiriña, hasta llegar a la mayor crisis mundial desde los años 30, es decir, el estallido financiero del 2008. Y si buscamos una diferencia entre el modelo capitalista de la posguerra y el que surge en los 80, el rasgo más saliente es la llamada financiarización de la economía. ¿Qué es esta financiarización? Tiene dos formas, según explica el economista argentino Martín Shor, investigador del CONICET y editor de La financiarización de la economía, publicado en diciembre del 2018. La primera mirada sobre la financiarización es la más tradicional, que tiene que ver con cómo las empresas canalizan una parte fuerte de su excedente hacia el sector financiero. Esa es la más conocida, digamos. La otra es cómo de mediados de los 70 para acá, y particularmente en las últimas 2 décadas, se asiste a un proceso de empresas, de anclaje productivo, empresas que se desenvuelven en sectores industriales o de la economía real en general, que definen estrategias de acumulación con una lógica financiera, digamos, que sería básicamente tratar de intervenir en sectores de la economía real con un criterio de generar una rentabilidad muy corto plazo, y esa rentabilidad a corto plazo, en lugar de volcarla en reinversión, como podía ser en otra etapa del capitalismo, generar situaciones de alta liquidez para repartir dividendos y utilidades. Como que un poco el juego que nosotros tratamos de plantear es que la financiarización no es solamente destinar excedente a la especulación financiera. También tiene que ver con cuál es la lógica de acumulación en la economía real que le está imprimiendo el capital global en esta fase. Esta hegemonía cada vez mayor de las finanzas se da en todos los países del capitalismo actual. Veamos 2 estudios recientes del mundo desarrollado. Empecemos por la economía más grande del planeta, Estados Unidos. En el 2016, la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, analizó la relación costo-beneficio del sistema financiero entre 1990 y el 2023. Según el informe, el sistema financiero le costará en este periodo el equivalente a unos $150.000 per cápita a cada uno de los 326 millones de habitantes que tiene Estados Unidos. Todo este dinero, en vez de estar en los bolsillos de los consumidores estimulando la actividad económica, se va por la canaleta de la ruleta financiera. A instancias de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal que financia este programa, la Universidad de Columbia hizo un cálculo similar para ver qué sucedía con el Reino Unido. El resultado fue peor aún. Este desproporcionado peso de las finanzas le quitaron el equivalente a unos $200.000 per cápita a los británicos. En octubre del 2018, Nicholas Jackson publicó The Curse of Financiarization, la maldición financiera. Jackson es miembro de Tax Justice Network y es el autor de la más exhaustiva historia de los paraísos fiscales, Treasure Islands, publicada en español como Las Islas del Tesoro. En su nuevo libro, Jackson se centra en la distorsión que el sector financiero está causando en el Reino Unido y en el mundo entero. Escuchémoslo. The financial sector has basically crowded out other parts of the economy. El sector financiero ha desplazado a otras partes de la economía, las ha dañado. En este gran centro financiero mundial que es el Reino Unido, la productividad es un 25% menor que en Francia o Alemania, y los índices de pobreza y desigualdad son mucho peores. Analizando la cifra de crédito que da el Banco Central de Inglaterra, uno ve que la industria representa hoy un 3,5% del crédito total. Hace 100 años hubiera sido un 80%. Si uno compara ese 3,5% que va a la industria con el 75% que va al mundo financiero y la especulación inmobiliaria, se ve lo que está pasando. Y esto se observa bien en ese fenómeno perverso que es la financiarización, en la que la industria misma empieza a invertir más en productos financieros que en innovar en su propia producción, porque los managers se concentran en buscar nuevos mecanismos de ingeniería financiera para obtener más ganancias para los dueños. Y en el centro de estos mecanismos de ingeniería financiera están con frecuencia la emisión desproporcionada de deuda y el uso de los paraísos fiscales.
And that financial engineering will very often include loading up these companies with more debt, running them more aggressively through tax havens. Casos de estrepitosos colapsos de gigantes económicos abundan. Los casos más emblemáticos sean quizás Enron en el sector productivo y Lehman Brothers en el financiero, pero la lista es larga. Ahora bien, si esto pasa en los países desarrollados, ¿qué sucede en las naciones en desarrollo? En el libro que acaba de publicarse en Argentina, La financiarización de la economía, se analizan dos casos, Argentina y Brasil. Escuchemos al coeditor del libro, Martín Shore. En la economía argentina actual, si vos tenés un ahorro, un excedente, seas un ahorrista o un gran capitalista, te conviene mucho más comprar un activo financiero que un activo del sector productivo. En la disputa por el excedente económico, la delantera la toma el sector financiero, lo cual quiere decir no solamente que ganan mucha plata los bancos, sino que los grandes inversores, sean privados, personas o empresas, que tienen recursos, que les sobra plata, digamos, que tienen ahorro, en lugar de canalizarlos a la remisión de utilidades o lo que tiene que ver con cierta reinversión para apuntalar procesos productivos, están canalizando buena parte de esos recursos a la timba financiera, digamos, que era justamente lo que estaba bastante desarticulado a lo largo del ciclo kirchnerista. El modelo brasilero del nuevo siglo es un modelo que premió la financiarización en el doble sentido. Por un lado tuviste un esquema con una tasa de interés muy alta, con lo cual la especulación financiera fue muy fuerte, pero por otro lado tuviste un triple proceso que es una de las formas en las cuales se ve claramente esto de la otra forma que asume la financiarización, que es, se reprimarizó mucho la base productiva, digamos, la especialización productiva del Brasil. En paralelo a eso, lo que fue en otro momento una potencia industrial de Sudamérica claramente tuvo un retroceso fuerte desde el punto de vista industrial muy marcado. Y el tercer elemento es una extranjerización muy fuerte que tuvo la economía brasilera. Martín Shore, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y editor de La financiarización de la economía, publicado este diciembre de 2018. Perú terminó 2018 tal como lo había empezado, es decir, tratando de salir de una crisis política institucional. El actual presidente, Martín Vizcarra, que asumió en marzo luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, es producto de esta crisis, que se agravó a lo largo del año con una catarata de casos de corrupción que abarcan al Congreso, el Poder Judicial y el empresariado. En el curso del año se conocieron grabaciones que mostraban la promiscua relación entre el Poder Judicial y las mafias. Fue detenida Keiko Fujimori, la principal líder de la oposición e hija del expresidente Alberto Fujimori. Y Uruguay le negó el asilo político al expresidente Alan García, salpicado por el escándalo Odebrecht. En este sentido, Perú es un caso curioso. Los 5 presidentes previos a Martín Vizcarra están presos o prófugos o procesados. El cansancio de la población con esta situación se hizo sentir en una creciente ola de manifestaciones que tenían como centro la corrupción. Una encuesta de la ONG Latinbarómetro, que desde 1995 calibra la situación de las democracias en América Latina, mostró que en 2018 el Congreso peruano tenía la percepción más negativa de toda la región. Solo el 8% de los peruanos confiaba en sus legisladores. En respuesta a esta situación, el presidente Martín Vizcarra convocó a un referendo que se realizó el 10 de diciembre. Los peruanos respaldaron masivamente las 4 propuestas del referendo. Los legisladores no podrán ser reelectos. No habrá un regreso a la bicameralidad. Se regulará el financiamiento de los partidos políticos y se reformará el órgano que designa a los jueces peruanos. El analista político peruano Carlos Bedoya explicó a Justicia Impositiva por qué los peruanos respaldaron de manera casi plebiscitaria estas propuestas. Yo creo que hay que entender el sentido de lo que fue el referéndum en el Perú el domingo 9 de diciembre. Se trata de la oportunidad que ha tenido la ciudadanía peruana en su conjunto de expresarse, de manifestarse por primera vez sobre todo lo que ha ocurrido en el Perú
desde que estalló el escándalo en el primer semestre, el escándalo de los jueces corruptos, de cómo se vendía la justicia en el Perú, de la ligazón entre los jueces y narcotráfico, y que la cabeza política de todo eso era el fujimorismo. Entonces, el referéndum tiene que ver directamente con todo eso, en la medida que fue el momento en que los ciudadanos, hartos de eso, se expresaron. Y se expresaron contundentemente, casi el 90% a favor de la propuesta de Vizcarra. ¿Y eso qué constituye? Ha constituido un cambio en la correlación de fuerzas de la sociedad peruana, que en el 2016 escogieron un congreso de 73 congresistas fujimoristas, 73 de 130, o sea, una mayoría súper calificada, a darle todo el poder a una persona que es de provincia, que no es de Lima, y que representa a otra burguesía, a otros intereses y sobre todo a otra clase política. Entonces, el segundo fenómeno que estamos viendo es una renovación en la representación política, pero la relación plebiscitaria tiene un modelo en crisis, a un modelo económico en crisis. Este modelo económico en crisis que menciona Carlos Bedoya no fue parte de este referendo, y es que la economía peruana tiene algunas luces en medio de muchas sombras. Según las cifras oficiales, el crecimiento del 2018 llegó al 4%, nada mal a nivel regional, pero el modelo económico se sigue basando en la riqueza extractiva y la economía primaria. En septiembre, el Grupo de Justicia Fiscal advirtió que de mantenerse los actuales niveles de evasión y elusión tributaria, el Perú dejaría de recaudar unos 20.000 millones de dólares, equivalentes a la inversión anual en salud, educación, saneamiento, agro y protección social. El sistema fiscal peruano cuenta con unas 250 exoneraciones e incentivos que benefician a empresarios mineros, pesqueros, a los juegos de azar y que generan un creciente agujero fiscal que se cubre con deuda. El gobierno actual no ha tocado este sistema. Según Bedoya, este puede ser el límite de la reforma encabezada por el presidente Martín Vizcarra. Vamos a ver de qué está hecho Vizcarra en esta nueva etapa, si esto efectivamente fue una victoria muy pequeña o si él va a seguir jugando sus cartas y no le va a entregar todo a las élites del poder económico en el Perú. Hay mucha desigualdad, muchos sectores con salarios postergados, muchos sectores con problemas de pobreza extrema y sobre todo no solo monetaria, sino también acceso a viviendas, alimentación adecuada, infraestructura y de todo, y crédito, y entonces este anuncio del 4%, esta realidad del crecimiento del 4%, si eso no llega pues al bolsillo de todos los peruanos. Y al mismo tiempo hay muchos sectores que quieren seguir manteniendo sus privilegios. Entonces, la iniciativa del referéndum le ha dado un capital político muy importante, pero estamos en un momento donde ya quedó atrás centrarnos exclusivamente en la lucha anticorrupción, eso va a seguir sin duda, pero ahora vienen otros temas en agenda, el tema social, el tema de justicia, es un tema que está ahí candente y que es la fuente de la conflictividad política y social en el Perú. El analista político peruano Carlos Bedoya. En el ranking de secreto financiero que elabora la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal que financia este programa, la primera potencia planetaria, Estados Unidos, aparece segunda en una lista de 112 países. Esto es un problema indudable en la lucha contra los paraísos fiscales, porque en el interior de Estados Unidos pesan estos intereses vinculados al mundo offshore, que buscan trabar toda reforma del sistema financiero internacional. ¿Qué pasa con la segunda potencia planetaria, con China? Esa fue la pregunta que me hizo un oyente durante una entrevista que me hicieron en el programa radial de la Universidad de Neuquén. En el ranking de secreto financiero de la Tax Justice Network, China aparece 28º. Hong Kong, sin embargo, aparece en 4º lugar y como se sabe la relación entre China y Hong Kong tiene mucho de cordón umbilical, algo que empieza a visibilizarse ahora que el gobierno chino está embarcado en una campaña contra la evasión fiscal. El dato más notorio de esta campaña fue el encarcelamiento y la gigantesca multa que le impusieron a una de las grandes estrellas de su industria cinematográfica, la actriz Fan Bingbing. En total, la actriz y sus compañías tienen que pagar unos 140 millones de dólares de multa por el fraude fiscal cometido. La campaña gubernamental se centra en chinos que tienen activos y riqueza depositada en el extranjero. Escuchemos al economista Julio Cebares, especialista en temas chinos y autor de El capitalismo criminal, gobiernos, empresas y bancos en las redes del delito global, y de otro libro, China, un socio imperial para Argentina y América Latina.
China está haciendo una serie de iniciativas para aumentar su recaudación fiscal, tanto de los actores que trabajan en el continente como de las compañías que están trabajando afuera en otros países e inclusive en paraísos fiscales. Para eso está teniendo una serie de acuerdos con países, paraísos fiscales, la OCDE, una organización de países desarrollados, para intercambiar información. En el caso de la actriz Fan Bingbing es parte de una campaña del gobierno contra el mundo del espectáculo, donde hay un sistema muy extendido de doble contratación en la cual los actores, los otros miembros de los equipos de trabajo del mundo del espectáculo, del cine, que está teniendo un enorme desarrollo, y entonces han empezado a trabajar para tratar de cobrar impuestos y de presionar para que no se hagan esos dobles contratos. Inclusive la industria del espectáculo está muy asentada, muy desarrollada en provincias que tienen una baja tasa impositiva. Después también hay un tema de mejora de la legislación de China para aumentar lo que cobran a las empresas que están en el exterior. Como decía Julio Cebares, una herramienta en la lucha contra la evasión es su cooperación con la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, la OCDE, que reúne a las economías más desarrolladas del planeta. El llamado Common Reporting Standard de la OCDE son las normas comunes básicas para el intercambio automático de información entre bancos de distintas naciones signatarias. En teoría, este intercambio permite que los países signatarios tengan información sobre las cuentas que sus ciudadanos y empresas tienen en bancos extranjeros. Entre los signatarios que le pasan información de manera automática al gobierno chino se encuentran las Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Luxemburgo, Suiza y Bahamas, que son algunos de los refugios favoritos de las grandes fortunas chinas y también de sus empresas. La pregunta es, ¿funcionan realmente estos acuerdos? En el 2009, China firmó un acuerdo de intercambio automático de información con las Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, 5 años más tarde, en el 2014, según información oficial china, estas islas eran el segundo inversor directo en China. El dato es francamente surrealista. ¿Cómo puede ser que una isla de 27.000 habitantes sea la segunda inversora extranjera de una nación de casi 1.400 millones de personas? En justicia impositiva lo llamamos el realismo mágico de los paraísos fiscales. El mecanismo es uno de los más conocidos en el mundo offshore. Lo que sucede es que las compañías chinas invierten en una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas y luego estas empresas fantasmas reinvierten su dinero en China, pero ya no como una compañía china, sino como una compañía extranjera. Con este mecanismo, la empresa china evade impuestos, pero además se acoge a los beneficios impositivos que tienen las empresas extranjeras que invierten en China. Es un negocio redondo para las compañías y los evasores, pero es un colador de recursos para el Estado y los servicios que dependen de la recaudación fiscal. A pesar de estas complicaciones, Julio Cebares observa que ha habido progresos en la lucha contra la evasión. El gobierno chino ya ha sancionado e inclusive encarcelado a numerosos funcionarios y empresarios a los cuales ha detectado con problemas de evasión, fugas de capitales ilegales, etcétera. Pero si vemos las cifras de la macroeconomía china, nos damos cuenta que el problema es importante porque muy sintéticamente desde 2015 especialmente China tiene una salida casi constante de capitales que se revirtió en el 2017 pero empezó nuevamente en el 2018. Han caído las reservas, la salida de capitales se verifica también en la caída de las bolsas de Shanghai y Shenzhen y en la devaluación del yuan que este año ha superado ya el 6%. Y entonces el gobierno ahí tiene un problema porque quiere limitar la salida de capitales, ha puesto restricciones, inclusive acaba de salir una medida que restringe el monto que los chinos en el exterior pueden retirar del sistema con sus tarjetas de crédito, pero igual este drenaje sube. Entonces acá se junta la lucha anticorrupción, la lucha contra la evasión, contra los paraísos fiscales y los problemas macroeconómicos que está teniendo China, especialmente este año. Esta política antievasión china choca contra un gran muro, Hong Kong.
que en China hay una situación muy especial con Hong Kong, que es un paraíso fiscal y en la cual las empresas chinas tienen una relación muy especial en la cual hacen inversiones en Hong Kong, anotan sus capitales como compañías de Hong Kong, donde tienen menos impuestos, y después vuelven con sus capitales a China, y lo que es una empresa china continental aparece como una empresa de Hong Kong y paga menos impuestos. Eso es lo que está tratando de nivelar el gobierno chino y tratando de transparentar también y ordenar su sistema financiero, que todo este sistema que se llama los bancos en la sombra o el sistema informal, que es muy grande. Yo creo que por el contrario están tratando, como muchos otros países, de reducir el nivel de capitales negros, de capitales ocultos en paraísos. Pero como siempre, estas medidas dependen en los países grandes países capitalistas, depende de que las medidas de los gobiernos chocan con los intereses de las empresas. El economista Julio Sevares, autor de El capitalismo criminal, gobiernos, empresas y bancos en las redes del delito global, y también autor de China, un socio imperial para Argentina y América Latina. Llegamos hacia el final de esta edición de Justicia Impositiva. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde los estudios de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.